¿Existe realmente la nutrición electromagnética? Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo este proceso bioquímico, que es la nutrición, puede ser un acto dependiente del electromagnetismo. Algo que nunca nos han explicado de chicos y ahora nos parece tan extraño, pero convivimos realmente con él. De hecho, por poner un ejemplo antes de comenzar, tenemos que pensar en las plantas. Las plantas es un organismo vivo que utiliza la luz del sol para transformarla en todos los elementos que necesita para subsistir, para que sus células vegetales funcionen correctamente. Esto lo hacen a partir de un proceso muy conocido, que es la fotosíntesis. Y tenemos que tener en cuenta que la luz del sol es prácticamente la única onda electromagnética que somos capaces de percibir los humanos, por lo cual es altamente interesante. En la fotosíntesis, las plantas realizan lo siguiente: convierten una onda electromagnética con procesos bioquímicos en energía para sus células. Lo hacen a partir de unos pasos. El primero es la captura de luz por parte de la clorofila. La clorofila es un orgánulo, es una estructura que se encuentra dentro de las células vegetales. Algo muy curioso es que las células vegetales con la clorofila absorben la luz azul y la luz roja, pero bloquean y reflejan la luz verde. Por eso nosotros los humanos, la mayoría de las plantas las vemos verdes. El segundo proceso que se da es la generación de energía a partir de electrones. Consiguen convertir esa luz en electrones. Con esos electrones se hace un proceso que se llama fotólisis del agua, donde se crea oxígeno, se generan protones y más electrones. Posteriormente, con esos recursos se da una producción de ATP. El ATP es una molécula que se llama adenosín trifosfato. En la mayoría de los seres vivos, la generación de adenosín trifosfato es igual a mayor rendimiento celular, porque tiene más recursos. Es una moneda energética para que la célula haga lo que quiera hacer. Si es una célula muscular, contraerse. Si es una célula vegetal de una planta que está especializada en secretar cualquier hormona para esa planta, así lo hará. Y el último proceso que hacen en esta fotosíntesis es la fijación del carbono. Utilizan todos estos recursos, el ATP, los electrones sueltos, los protones sueltos, el O2, para crear CO2 y para crear glucosa, ¿vale? La glucosa es necesaria en la mayoría de los seres vivos también para nutrir a la propia célula. Por lo cual, si sabemos que la planta, que a nivel de complejidad biológica, tiene mucha menos complejidad biológica que un ser humano, que trabaja con sistemas de órganos, que trabaja con sistema hormonal, que trabaja con microvesículas de comunicación, que trabaja con un montón de mini estructuras y mini mecanismos complejos que están por encima de una planta. Oye, ¿qué hace el ser humano con estas ondas electromagnéticas? Porque en las plantas es evidente, pero ¿qué hace el ser humano? De eso es lo que vamos a hablar en este capítulo. Así que si te interesa el tema, te invito a que te quedes y espero hacerte aprender algo. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Lo primero de todo es entender qué es la nutrición. La nutrición normalmente la sociedad la relaciona con el acto de comer. Yo como y me nutro, pero es la máxima simplicidad que se puede soltar por la boca. La nutrición es un proceso bioquímico que incluye muchísimas cosas. Desde que se elige un alimento hasta que se mastica, se digiere, se transforma, se absorbe, se transporta, se asimila y se consiguen sacar ese adenosín trifosfato y electrones libres de un simple plátano que hemos elegido comernos. Es un proceso altamente complicado de entender de principio a fin. Por lo cual hay que entender que la nutrición tiene un solo objetivo y es conseguir energía para las células. Ese es el objetivo de la nutrición, o conseguir recursos que son imprescindibles para que sistemas funcionen correctamente. Es decir, nutrientes, células, energía, está todo asociado. En las plantas, ¿qué necesita una planta para conseguir este proceso de nutrición? Necesita el suelo, que está lleno de minerales, que también es donde se acumula el agua cuando llueve, y que también hay microorganismos. Tres cosas súper importantes para la vida. Necesita sol, donde obtienen la principal fuente electromagnética, que es la que modifican a través de la clorofila para convertir en electrones, en ATP, en CO2, etcétera, etcétera. Necesita insectos y viento, que son los que consiguen esparcir el polen a otros sitios para que se reproduzcan. Y necesitan el agua. El agua es imprescindible para la vida. Casi todos los seres vivos somos entre un 50 y un 80% agua. Sin embargo, ¿qué necesita el humano para hacer este proceso de nutrición? Vale, pues necesita alimentos, ¿vale? Necesita sol, porque
no solamente el sol sirve para ponerse moreno, sino que el sol está relacionado con la síntesis de un montón de vitaminas, de fotoproductos que van mucho más allá de la tonalidad de la piel, sino que es relativamente o es tremendamente importante para la vida. De hecho, una de las principales vitaminas que se genera con la exposición solar, que es la vitamina D, está catalogada en los últimos años como hormona. También estamos viendo que la producción de melatonina, que es la hormona del sueño, está muy ligada a la exposición del sol durante el día. Por lo cual, el sol no es una opción para el ser humano. El ser humano, si no le da el sol durante X tiempo, se acabará muriendo por una falla orgánica en múltiples sistemas. Después necesitamos agua y necesitamos suelo. ¿Por qué necesitamos suelo? El suelo lo necesitamos porque es donde están los microorganismos, esos que siempre huimos o que siempre queremos evitar. Pero es que los microorganismos tienen una relación bidireccional con la estabilidad de nuestras células y con la estabilidad de nuestros tejidos. El problema es nunca estar expuesto al sol, nunca estar expuesto a los microorganismos y querer que nuestro cuerpo reaccione eficientemente a una exposición prolongada de sol o a nuevos microorganismos. No responde de forma adecuada porque los hemos desacostumbrado a las cosas que son esenciales en la vida, esenciales para el desarrollo y las que nos han permitido evolucionar hasta el día. Por lo cual necesita también frecuencia electromagnética, como por ejemplo la del sol. Por lo cual la nutrición es importante entender que es algo mucho más grande que comer, elegir alimento, masticar o digerir la comida. Por lo cual existe este concepto de nutrición electromagnética para los seres humanos. Hay que entender que esto es como una especie de concepto nuevo. De hecho, si tú lo googleas o si tú buscas en bibliotecas de estudios científicos estas palabras, encuentras muy poca cosa. No encuentras nada con estos términos. Sin embargo, eso no significa que no tenga evidencia científica detrás. Significa que por esos términos no la vas a encontrar. Pero si buscas términos asociados, sí que vas a encontrar cosas que están bastante confirmadas, que tienen una función, demostrada en salud, aunque no sea con ese nombre. Y ahora después os cuento un poco más de esto. Y también digamos que este concepto de nutrición electromagnética podría englobar todas las acciones que ayudan al electromagnetismo en las células. Hay que entender que nuestras células nerviosas se transmiten de forma eléctrica. Nosotros tenemos unos canales en las células que son unos receptores que se llaman canales iónicos dependientes de voltaje, que se van a activar o desactivar dependiendo de la electricidad que tenga la membrana de la célula. Y es extremadamente importante porque el electromagnetismo influye de forma directa ahí, en la transmisión eléctrica del ser humano. Por lo cual, la nutrición electromagnética incluye ese diagnóstico y ese tratamiento del electrosmog en tu hogar. Lo hablamos en el capítulo anterior. El electrosmog es todas estas frecuencias electromagnéticas artificiales que ha creado el ser humano desde la invención de la bombilla prácticamente, o desde la revolución industrial, y que sin saberlo han estado creando una nube de frecuencias y de ondas que están dándole una información incorrecta a nuestros sistemas biológicos, a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso y a todo nuestro cuerpo en general. Por lo cual, la nutrición electromagnética debe diagnosticar en cada caso, en cada persona, cómo está afectando ese electrosmog, esa nube de frecuencias electromagnéticas que son creadas por el ser humano, que salen de los principales artilugios que tenemos en casa de carácter eléctrico y que pueden estar afectando al rendimiento celular. Lo segundo que comprende la nutrición electromagnética es aprender a tener un buen comportamiento con la luz. La luz es la principal fuente electromagnética que hemos tenido desde siempre, desde hace miles y miles de años. Por lo cual es importante volver a reeducar a las personas a que se comporten de forma eficiente con la luz, que no siempre estén expuestos a pantallas que dan una luz con una frecuencia electromagnética artificial, que no le hace nada de gracia a nuestras células. De hecho, ya hay patologías definidas como dermatitis producidas por pantalla. Que haya una correcta exposición a la luz natural del sol, en lugar de tenerle miedo en verano y creer que provoca cáncer. También la nutrición electromagnética comprende el hecho de aprender a utilizar el electromagnetismo como, herramienta para conseguir un mayor rendimiento celular. Con esto
muchas personas a lo mejor entienden que todas las frecuencias electromagnéticas son nocivas y no es así. De hecho, sin electromagnetismo todos nos moriríamos. La Tierra está envuelta en el electromagnetismo de la Luna, en el electromagnetismo del Sol. Todo cuerpo, toda materia tiene capacidad de absorber y de emitir frecuencia electromagnética, por lo cual desde una mesa tiene frecuencia electromagnética hasta nosotros los seres humanos emitimos frecuencia electromagnética, cosas mucho más evidentes como por ejemplo un ordenador, un teléfono móvil, etcétera, etcétera. Y también esta nutrición electromagnética debe intentar conseguir un mayor, contacto con las fuentes de electrones naturales, como por ejemplo el suelo. Y esto está ampliamente comprobado. Nosotros cuando sin zapatos tocamos el suelo, se comparten electrones entre el suelo y nosotros, creando una corriente continua, ¿vale? De eléctrica. Y eso apoya a la salud. Sin embargo, todos los animales tienen contacto con su ambiente, menos el ser humano, que ha puesto zapatos en su vida y se ha alejado de este sistema de regulación eléctrico que teníamos antes, estando en pleno contacto con la naturaleza en todo el tiempo. Por lo cual, como hemos dicho, este concepto no tiene gran volumen de evidencia por sí solo, pero sí que hay cosas y sí que hay aplicaciones que tienen evidencia y que están basadas en el electromagnetismo y que se pueden englobar o se pueden meter dentro de estas intervenciones de nutrición electromagnética. Como por ejemplo, la luz NIR, ¿vale? Y te quiero hablar de ella. Es la luz infrarroja cercana. Es una luz que se ha investigado mucho a partir de la luz del sol, obviamente. Es una de las luces o del espectro que tiene la luz del sol. Y se ha descubierto que entre 0,78 y 3 micrómetros, esta luz NIR produce procesos de fotobiomodulación. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene impacto en la célula, aunque sea una frecuencia electromagnética no ionizante, es decir, una frecuencia electromagnética que no tiene la capacidad de modificar las moléculas de la célula, no tiene la capacidad de dañar nada. Una frecuencia electromagnética bastante débil, por decirlo de alguna forma, pero que ya tiene impacto en nuestras células. ¿Cómo lo hace? Vale, pues en principio la aplicación de luz NIR aumenta el agua intercelular y ayuda a generar diferentes procesos dentro de la célula y a optimizar la bioquímica de la célula. Esto tiene evidencia en personas para mejorar cicatrización de heridas, para aliviar el dolor, para mejorar la rigidez en personas que ya no tienen la capacidad motora eficiente, también para aliviar la fatiga en personas que tienen artritis reumatoide, en apoyo con tratamientos oftalmológicos, en tratamientos neurológicos, psiquiátricos y también en la estimulación en la producción de células madre, algo ultra importante, no solamente para prevenir el envejecimiento, sino también para que tengamos procesos de reparación eficientes. Por lo cual, como conclusión, hay que entender que la nutrición electromagnética es algo superior. Es un abordaje de vida superior donde no solamente nos centramos en ver qué órganos están afectados o qué órganos pueden tener un exceso de estrés por X eventos, sino que pensamos algo más. Pensamos en adaptar el entorno a intentar imitar todo lo que estábamos viendo hace años en relación a las frecuencias que nos bañaban cuando no había señales de teléfono, cuando no había señales de radio. Intentamos volver a buscar con la nutrición electromagnética un entorno que nos permita ascender en nuestra capacidad de reparación. Es una modificación o adaptación completa de todos los hábitos que podemos tener en nuestro día a día y es un proceso que no se consigue en 2 días, pero que cuando se trabaja aumenta el rendimiento del ser humano en diferentes magnitudes, por 2, por 3, por 4, por 5 magnitudes, dependiendo de la persona. Nosotros en nuestros pacientes ya aplicamos intervenciones de nutrición electromagnética y esto nos ayuda a que la velocidad de reparación de todos ellos mejore y sea más rápida. Por lo cual, espero que te haya gustado este capítulo. Cuando salga este capítulo te voy a enviar a la comunidad, a la lista privada de miembros, un email sobre cómo mejorar los procesos bioeléctricos del organismo, ¿vale? Con acciones concretas. Y el próximo capítulo va a ir sobre agua estructurada, algo asociado a tratar de forma eficiente estas frecuencias electromagnéticas.
Así que nada, yo espero que te haya gustado este capítulo, que si tienes dudas, porque yo entiendo que es un tema complejo, me parece complejo hasta a mí, que llevo semanas y meses leyendo como un auténtico energúmeno y estudiando un montón de bibliografía y de libros y de autores que escriben sobre esto, que no son pocos. Y eso, te invito a que des comentarios, que dejes tus dudas, que las resolvemos. A mí me encanta el hecho de solventar cualquier tipo de inquietud que pueda surgirte al escuchar este vídeo. Si quieres suscribirte, si quieres recomendarle este vídeo a alguien, si te ha parecido curioso, te invito a que lo hagas. Y sobre todo te invito a que te unas a la comunidad, a la lista privada, donde todos los domingos vas a recibir un email con información de alto valor. Y que creo y me esfuerzo porque no sea lo que se está diciendo todo el rato en un montón de redes sociales, en un montón de sitios, y que sobre todo estén argumentadas con bibliografía científica para que te ayude a conseguir una mejor versión de ti mismo. Así que nada, espero que tengas un buen día y nos vemos en el próximo capítulo.